¿Qué tal? Aquí seguimos, dejándonos arrastrar por estas corrientes de aire que nos traen voces del pasado. Aquí en el viento nos llevará. Hoy vamos a cerrar este ciclo sobre la Tierra y los mapas con una parada obligada en Francia, pero no en la Francia que se imaginan, sino en los rincones donde la historia se puso caprichosa. Fíjense bien, camaradas, porque resulta que la historia catastral de Saboya y del condado de Niza es un caso aparte, muy distinto al del resto de Francia. Mientras en el gran reino francés todo era un caos administrativo y solo había planos aislados de origen señorial antes de 1789, en la pequeña Saboya, bajo la Casa de Saboya, ya tenían un catastro general oficial y fiscal con levantamientos parcelarios desde el siglo XVIII. Es un ejemplo perfecto de cómo el despotismo ilustrado de los pequeños estados a veces le ganaba la carrera a los gigantes burocráticos. Y escuchen esto, que es una delicia. En 1732, nada menos que Jean-Jacques Rousseau fue inscrito por la señora de Warrens para trabajar entre los agrimensores y escribanos que estaban catastrando el ducado. Imaginen al filósofo de la libertad contando parcelas para un rey. Todo esto se hizo rápido, entre 1728 y 1733, con un objetivo muy claro: la perecuación fiscal, es decir, obligar a los privilegiados a pagar impuestos por las tierras que habían adquirido. Pero avancemos, porque el viento de la historia sopla fuerte hacia la revolución. La reforma del impuesto era una de las razones de ser de la Revolución Francesa. Todos sabían que para cobrar impuestos justos se necesitaban mapas, y gente como Babeuf lo reclamaba con ardor desde 1789. Hubo diputados, antiguos especialistas en derechos feudales, que presentaron proyectos detallados para un catastro general. Pero ay, camaradas, la revolución no tenía dinero para financiar una obra tan colosal. Tuvieron que conformarse con documentos escritos, matrices y estados de sección, sin dibujos. No fue sino hasta el consulado, con Napoleón asomando la cabeza, que se intentó algo más serio: el catastro por naturaleza de cultivos. Ojo aquí, porque la astucia del poder es fina. El gobierno consular decidió que era urgente equilibrar la carga fiscal entre los departamentos, así que, en lugar de medir cada parcelita individual, lo que hubiera sido eterno y costoso, decidieron medir grandes masas de terreno según el tipo de cultivo. Era un sondeo, una aproximación para saber cuánto valía cada región. Y así llegamos al siglo XX, donde la tragedia se mezcla con la geometría. Durante la Primera Guerra Mundial, en las zonas devastadas del norte de Francia, como el Somme, el fuego y el acero borraron los viejos límites de las propiedades. Fue sobre esa tierra arrasada, donde los viejos bornes habían desaparecido, que se pudo intentar una reconstrucción racional, el famoso remembrement o concentración parcelaria. Es terrible pensarlo, pero a veces la guerra limpia el tablero para que los burócratas dibujen de nuevo. Marc Bloch, ese gigante de la historia, nos dice al final que es imperioso hacer un inventario de todos estos planos, porque en la historia económica, camaradas, lo más urgente hoy en día no es solo acumular respuestas, sino saber plantear los problemas. Y ahí queda eso, flotando en el aire, mientras nosotros seguimos aquí, esperando a ver a dónde nos lleva el viento.